Bienvenidos a este webinar formativo sobre hipercolesterolemia familiar homocigota, donde vamos a hacer pues una actualización de las novedades más recientes. Brevemente, yo quería mostrar que la hipercolesterolemia familiar homocigota es una forma rara y grave de hipercolesterolemia hereditaria, que cursa con niveles muy elevados de colesterol total, depósitos extravasculares de colesterol como son los xantomas y, lo más peligroso, la enfermedad coronaria aterosclerótica prematura e inclusive en algunos casos una estenosis aórtica severa. Los portadores no suelen sobrevivir más allá de la segunda o tercera década si nosotros no tenemos un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Por lo tanto, pues la detección precoz, junto con la disponibilidad de nuevos fármacos, como va a ser pues los recientemente que están en España, evinocumab y lomitapide, va a ser un nuevo paradigma en el tratamiento tanto de los niños y adultos con hipercolesterolemia familiar homocigota. Y esto va a contribuir a prevenir la enfermedad cardiovascular prematura y a mejorar fundamentalmente su esperanza y calidad de vida. Varias décadas de experiencia en la atención de la hipercolesterolemia familiar y en la defensa de los pacientes nos han llevado a tener una perspectiva diferente y a conocer los problemas y dificultades de los pacientes y las familias. Y bueno, ya quería esta breve introducción terminar diciendo que los datos recientes que se van a mostrar aquí del estudio SAFEHEART han demostrado cómo la mejora en el tratamiento reduce tanto la enfermedad cardiovascular y a la vez aumenta la supervivencia libre de eventos cardiovasculares. Además, los datos de este estudio español prospectivo han contribuido también a mejorar el acceso a los nuevos fármacos en nuestro país. Y también, bueno, pues agradecer a la colaboración de Chiesi y Ultragenyx, que han hecho posible la transmisión y la actualización de lo que vamos a mostrar de la hipercolesterolemia familiar homocigota. A continuación, la primera ponencia va a ser dada por el doctor Rodrigo Alonso. El doctor Rodrigo Alonso es internista, trabaja en Santiago de Chile también y es miembro de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Entonces, ya él automáticamente va a presentar estos datos importantes en su primera ponencia, que se titula El impacto de los nuevos tratamientos en el riesgo cardiovascular de la hipercolesterolemia familiar homocigota. Estudio SAFEHEART. Cuando quieras, doctor Alonso. Hola, buenos días, buenas tardes en Madrid. Pedro, muchas gracias y gracias a la Fundación. Encantado de estar con ustedes, con Sergio y con José Luis en este webinar acerca de la HF homocigota y mostrarles lo que hemos aprendido con los datos del estudio SAFEHEART. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Para esta conferencia no hay ninguno. Y bueno, vamos a recordar brevemente lo que es la hipercolesterolemia familiar homocigota. Es una enfermedad poco frecuente, es rara. La prevalencia estimada es un caso por cada 300.000 en población general. Ya veremos de dónde salen estos datos. Producida por afectaciones o por variantes patogénicas, en este caso en homocigosis, ¿no? Ambos alelos en 4 genes, principalmente el receptor LDL, el 90% de los casos, y menos frecuentemente ApoB, PCSK9 y la autosómica recesiva. Es severa, como dijo Pedro. La hipercolesterolemia es grave desde el nacimiento. Son valores muy elevados, sobre 600-700 miligramos decilitro de colesterol LDL. Y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y la estenosis valvular aórtica suelen ocurrir antes de los 30 años si no hacemos algo. El fenotipo, y eso es interesante y lo vamos a ver, es variable. A pesar de ser una enfermedad monogénica y en homocigosis, vamos a ver que hay un amplio abanico de expresiones. Y aquí el papel
que tiene la variante patogénica causal es importante. Pero también tenemos tratamientos, vamos a hablar de los tratamientos nuevos, pero hay que recordar que el tratamiento convencional con estatina y ezetimiba puede llegar a reducir los niveles de colesterol LDL hasta un 40%, dependiendo del genotipo, en aquellas variantes que son menos severas. Aquí tenemos los datos de prevalencia. Siempre teníamos el concepto de uno por cada millón de habitantes. Estos son datos del año 73, cuando se estudiaron los niveles de colesterol en supervivientes de infarto y en los familiares. Y hemos ido pasando y llegamos ya en el 2014 con datos de estudio genético en Países Bajos, eliminando en este estudio a los cosanguíneos y a los doble heterocigotos a una prevalencia de 1 por 300.000 en población general, que es más o menos la prevalencia que se estima actualmente. Por lo tanto, en España podríamos tener entre 110 y 130 casos de HF homocigota. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar homocigota? Bueno, tenemos criterios clínicos. Estos son estos son los europeos, últimos publicados hace un año, pero son bastante parecidos a los que habíamos publicado en España en el año 2015. Niveles de colesterol LDL sin tratamiento sobre 400 miligramos de decilitros. Ustedes recordarán que antes se hablaba de sobre 500 sin tratamiento y sobre 300 con tratamiento. Pues ahora es 400 miligramos sin tratamiento. La presencia de santomas cutáneos o tendinosos antes de los 10 años es importante, aquel que ocurre entre el dedo pulgar y el dedo índice. Y o la herencia, lógicamente, ambos progenitores deben de ser deben de tener hipercolesterolemia familiar heterocigota, ya sea con confirmación genética o al menos clínica compatible con niveles de colesterol LDL elevado en ambos progenitores. Y también tenemos, y aquí ha habido un cambio, ¿no es cierto?, en la forma en cómo tenemos que referirnos a los criterios genéticos. Hablamos de variantes bialélicas, cuando estas variantes son patogénicas o probablemente patogénicas en un gen. Ya le dije que la mayoría, el 90%, son en receptor LDL, pero podría ser en ApoB o en PCSK9. Y aquí tenemos la homocigota verdadera o simple y la heterocigota compuesta. La homocigota verdadera cuando son la misma mutación, la misma variante en el gen, y la heterocigota compuesta cuando es el mismo gen, pero son dos variantes distintas. Y tenemos las variantes bialélicas, patogénicas o probablemente patogénicas en dos genes. Y esta sería la digénica. Y por último, la recesiva bialélica en el gen de la LDL RAP1, que se explicaría la autosómica recesiva. Estos son los criterios clínicos cuando debemos sospechar y hacer el diagnóstico, y los criterios genéticos. Aquí tenemos algunas imágenes, ustedes las recordarán, una niña con HF homocigota a la izquierda, y a la derecha una mujer ya adulta, que también vamos a encontrar cada vez más adultos con diagnóstico clínico y diagnóstico genético, ¿no?, de HF homocigota. Entonces se ven los santomas, vean ustedes la gran expresión en la niña, ¿no?, en los codos, en las rodillas, en las manos, ¿no? Entonces es importante estar alerta ante estas señales. Ahora, la severidad del cuadro depende en parte de la actividad del receptor LDL. Y así tenemos variantes de alelo nulo que tienen muy poca actividad receptor, menos del 2% de la actividad receptor, y en general se asocian con niveles más elevados de colesterol LDL, una pobre respuesta a la terapia convencional y un desarrollo más temprano de la enfermedad cardiovascular prematura. A diferencia de aquellas variantes defectuosas en que la actividad del receptor es del 2 al 25%. Entonces, como uno hereda de ambos progenitores, si es la misma mutación de alelo nulo, es muy grave. Si es la variante de alelo defectuoso de ambos progenitores, pues va a tener una mejor respuesta probablemente y un menor cuadro expresivo en cuanto a niveles de colesterol y la expresión fenotípica. Y en los heterocigotos compuestos, en general predomina el efecto de la variante de alelo nulo. Entonces, como dijo Pedro, en la hipercolesterolemia familiar homocigota, los niveles extremadamente elevados de colesterol desde el nacimiento resultan en estenosis valvular aórtica. Vamos a ver cómo ha evolucionado esto con los últimos años, con los tratamientos, y en aterosclerosis en edad muy temprana. De hecho, los signos ecocardiográficos en estudios realizados y publicados recientemente en niños con HF homocigota pueden aparecer mucho antes del deterioro severo de la función ventricular. El compromiso valvular aórtico leve, la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, la dilatación de las arterias coronarias puede ser mucho más temprano. Entonces, podemos hacer estudios tempranos en niños para ver cómo va evolucionando la enfermedad cardiovascular. ¿De qué depende la supervivencia? Este es un estudio publicado ya hace unos años para que vean que el colesterol que conseguimos durante el tratamiento, que ya sabemos que es difícil,
porque son niveles muy elevados de colesterol. Ven ustedes los cuartiles allí de colesterol, esto es en milimol litro, pero si lo multiplican por 40, el cuartil 1 es por debajo de 300 y el cuartil 4 es prácticamente por sobre casi 500 miligramos decilitro. Entonces, hay más mutaciones graves en aquellos que están mucho más elevados los niveles de colesterol. Y el ratio, o sea, el hazard ratio, la tasa, ¿no? El riesgo de morir y de enfermedad cardiovascular depende principalmente de ese colesterol que alcancemos. Mientras más bajo ese colesterol que consigamos con el tratamiento, la supervivencia va a ser mejor. Este es un estudio retrospectivo, pero que nos da luces de cómo debería ser el tratamiento de los pacientes. ¿Y qué hemos ido viendo? Bueno, vean ustedes esta revisión sistemática y metaanálisis que incluyó a más de 600 pacientes. La edad la ven ustedes entre casi 6 años y 54. Es una población tratada, la mayoría de los pacientes con estatina, con aféresis, algunos con ezetimiba y mucho menos con evinacumab y lomitapida. Bueno, lo que se ve en la era, comparando la era preestatina, antes del año 90 y después del año 90, es que la prevalencia del infarto sigue igual. Sin embargo, ¿no es cierto? A pesar de que sigue el 15% de prevalencia de infarto, la edad de inicio del infarto, vean ustedes cómo se posterga 10 años, 11 años, ¿no? Y la edad de muerte cardiovascular también se posterga una década. Entonces, es importante porque, claro, post 1990 han pasado ya 34 años y los nuevos fármacos son relativamente recientes, ¿no? O sea, evinacumab es más reciente, lomitapida tiene unos cuantos años más. Pero lo que hemos ido consiguiendo es retrasar la aparición de la enfermedad. Aquí tenemos qué pasa con la estenosis aórtica. Y esta es una revisión sistemática en los últimos 85 años, 19 estudios. La mitad de los pacientes incluidos tenían confirmación genética. Lo que es interesante es que la edad media en la era preestatina, vean ustedes, era 18 años y en la poestatina, o sea, digamos, en los últimos 35 años la edad media es de 22 años, ¿no? Y la prevalencia de estenosis aórtica ha disminuido de casi un 60 a un 39%. En la estenosis supraórtica, supravalvular aórtica, que era la que se suele ver en los niños, es por depósito de colesterol, y la que estamos viendo ya en personas más adultas es la calcificación de los velos valvulares aórticos. Entonces, a la derecha podrán ver cómo, ¿no es cierto?, cae la estenosis valvular aórtica, la prevalencia de un 57 a un 35% de la era preestatina desde el año 2000 en adelante, y cómo también se produjo un shift, un cambio, ¿no es cierto? Y en la era preestatina prácticamente era 1 a 1, lo que era estenosis valvular aórtica y supravalvular aórtica, es decir, donde había depósito de colesterol o calcificación, y vean ustedes cómo ya en el último tiempo lo que se está viendo más es la estenosis aórtica, valvular aórtica, y la supravalvular es un 10%, o sea, se invirtió, ¿no es cierto?, esa relación. Entonces estamos viendo el efecto más, probablemente lo que se sugiere este artículo, de la calcificación que se puede producir incluso con los tratamientos como con las estatinas, ¿no? ¿Y qué pasa con el Safe Heart? Esta es la primera publicación que se hizo ya hace 7, 8 años, y era para demostrar la gran variabilidad que había en los niveles de colesterol LDL. Entonces, si clasificamos los pacientes con y sin tratamiento, dependiendo de la variante, de alelo nulo o de alelo defectuoso, vean ustedes la gran dispersión de puntos, ¿no? Entonces, cuando usábamos los criterios de 300 o de 500, solamente el 50% de los pacientes con diagnóstico genético de HF homocigota cumplían esos criterios, ¿no? Entonces, es importante ver este gran abanico, esta gran variabilidad en la expresión fenotípica en los niveles de colesterol. Los más graves, por supuesto, son aquellos que tienen variantes de alelo nulo. Luego colaboramos con otros países de Iberoamérica y hicimos un estudio que salió publicado ya hace 4 años. También vimos la expresión fenotípica, y es interesante este estudio porque era el que tenía más población pediátrica, ¿no es cierto?, publicado hasta ese momento, y pudimos separar a adultos y niños con HF homocigota verdadera, y dependiendo del tipo de mutación, si eran nulos, nulos o defectuosos, defectuosos. Entonces lo que podemos sacar aquí en claro es que hay una expresión fenotípica heterogénea. Los pacientes con HF homocigota verdadero versus los compuestos, es decir, los que tienen la misma variante en los dos alelos o variantes distintas en el mismo alelo, los niveles de colesterol suelen ser más altos tanto en niños como en adultos. De aquellos que tienen al menos un alelo nulo, o sea, una de las dos variantes es severa, el diagnóstico es más temprano, tiene niveles más elevados de colesterol total y colesterol LDL y mayor porcentaje de depósito extra en tendones en los santomas de colesterol. Y también la expresión vascular es heterogénea. Vean aquí cómo en niños y adultos cambia, ¿no? En los niños a la izquierda hay más
estenosis valvular, enfermedad valvular aórtica, y en los adultos hay más enfermedad aterosclerótica, más enfermedad coronaria. Y también aquí los que tienen al menos un alelo nulo, hay más frecuencia de enfermedad cardiovascular mayor, hay mayor estenosis valvular aórtica y también los eventos ocurren más temprano. Entonces podemos ver que aunque tenemos una misma enfermedad, la expresión, el defecto genético, ¿no es cierto?, es muy importante para explicarnos esta gran variabilidad en los niveles de colesterol y en la enfermedad cardiovascular. Este es un estudio publicado también recientemente, ya mucho más global. Es un estudio retrospectivo de pacientes de 38 países. Pueden ver ustedes. Ya lo encontré interesante porque separa a los países de alto ingreso y a los que son países sin altos ingresos, ¿no? Entonces, hay una importante diferencia, sobre todo en el acceso a los tratamientos. O sea, si bien todos están más del 90% con estatina, ese ezetimiba se usa mucho menos, los inhibidores bastante menos y los nuevos fármacos, por supuesto, mucho más raros, ¿no? Entonces, se puede ver a la derecha que hay una diferencia, ¿no es cierto?, en la supervivencia libre de eventos, dependiendo del ingreso de los promedio de los países. Aquellos países con ingresos más bajos tienen una supervivencia mucho menor en estos pacientes porque tienen menos acceso probablemente a un diagnóstico temprano y a un tratamiento adecuado y temprano. Entonces, ¿qué hemos aprendido en los últimos años? Pues sacamos la publicación este año, ¿no?, de los datos del Safe Heart, nuevamente de los homocigotos. Vean ustedes, de 39 pacientes, 19 son mujeres. La edad del diagnóstico, cuando se confirmó el diagnóstico molecular, era 24 años y con una mediana de seguimiento de 11 años. ¿Qué ha pasado? Bueno, primero vean que la mayoría de los casos incluidos son el 67% hipercolesterolemia familiar homocigota con variantes idénticas bialélicas simples y heterocigotas compuestas son 26. La mayoría tiene santomas. Y ahí a la derecha pueden ver ustedes la media de colesterol LDL sin tratamiento, 555, y claramente hay un efecto dosis dependiente. Mientras más grave es la variante patogénica, nulo, nulo, los niveles de colesterol LDL son mucho más altos, ¿no? 818 versus 400. La edad de inicio de tratamiento en esta población fue a los 13 años y tenemos una mediana de años de tratamiento de 22 años, que es tremendamente importante. ¿Y qué ha pasado con la enfermedad cardiovascular? Bueno, lo más interesante aquí es que si comparamos antes de la entrada y el del seguimiento, podemos ver que antes de la entrada los casos con eventos eran 13 y el número de eventos totales que referían esos 13 pacientes eran 27, con la mediana edad del primer evento 31, y también hay una dosis dependiente. Vean ustedes que los que son más graves, nulos, nulos, la edad de aparición del evento es a los 13 años, comparado con una mediana de 47 años los defectuosos, defectuosos. Pero si ya nos vamos al seguimiento, ¿no?, a la derecha, los casos con nuevos eventos fueron 6, es un 15% de la población, de los cuales 3, la mitad ya tenían historia previa, o sea, era recurrencia de eventos. Pero el número total de eventos de todos estos casos fueron 8, es decir, en este periodo de seguimiento, con las modificaciones de los tratamientos y el acceso a los tratamientos y un diagnóstico adecuado, se ha reducido el 70% el número de eventos en el seguimiento, en los eventos totales, que presentaban los pacientes a la inclusión. Y aquí tenemos lo que comentó Pedro, cómo hemos, ¿no es cierto?, tanto en los de alelo nulo y en los de alelo defectuoso, pueden ver la curva de supervivencia libre de eventos cardiovasculares. En los que tienen al menos un alelo nulo es 35 años y en los que tienen alelos defectuosos 56 años. Y esto es importante porque ya veremos cómo se compara con la época preestatina. Aquí tenemos los niveles de colesterol con los nuevos tratamientos. Hay pacientes que están siendo tratados con los inhibidores de PCSK9 y con la omipapida en estos pacientes incluidos en la corte. Vean ustedes primero en las primeras dos filas, prácticamente más del 90% de los pacientes estaban recibiendo estatina y ezetimiba. De los pacientes que recibieron inhibidores de PCSK9, pueden ver ustedes que la mitad, el 54%, ha estado con inhibidores, y yo le marqué ahí lo que es la respuesta en cuanto a reducción de colesterol LDL. Lógicamente, la respuesta que se espera en los pacientes que es nulo, es que sea muy baja comparativamente con los defectuosos. Vean ustedes 24 versus 41%, ¿no? Y con lomipatida, que tiene un mecanismo de acción, como ya se dirá posteriormente, independiente del receptor, ahí ustedes ven la mediana de dosis dada, que es 30 miligramos día, podemos conseguir reducciones del 60%, ¿no? Entonces son reducciones muy importantes y eso es independiente del receptor, y por eso pueden ver ustedes allí que son 68, 50, 72% dependiendo del tipo de variante, ¿no? Entonces son datos muy importantes porque podemos conseguir reducciones significativas y mejores expectativas en nuestros pacientes.
Y aquí solamente para comparar qué es lo que había antes de la era preestatina, estos son los datos de Mabushi, de Japón del año 89. Vean ustedes, la media de fallecimiento eran 27 años, estamos ya en 30 y algo, en unos y en 50 en los otros. Eh, y a la derecha pueden ver, ¿no es cierto?, en ese análisis de regresión, cómo en los pacientes con HF homocigota la enfermedad aparecía a los 25 años. O sea, esto está medido por índice de estenosis coronaria, que no es evento clínico, pero que nos da bastante información. Y vean ustedes cómo también la prevalencia de enfermedad en los primeros 10 años era el 60% los que tenían receptor negativo y después ya se iba distribuyendo entre los 10 y los 20 en los que tenían receptor negativo y receptor defectuoso. Por tanto, hemos conseguido, y eso es lo que está demostrando el estudio SafeHeart, en estos años de seguimiento, ¿no es cierto?, desde el año 2000 en adelante, cuando empezamos a hacer el estudio SafeHeart 2002, que los nuevos tratamientos y un uso adecuado de las estatinas y de ezetimiba, ¿no es cierto?, y de los nuevos fármacos y también de la L-carnitine ha permitido conseguir mejoras en la supervivencia de estos pacientes libres de evento. Y esto es lo importante, es decir, estamos viendo, estos eran datos como muy anecdóticos, ¿no? En la Corte de Saifar tenemos un caso que se publicó dentro de las publicaciones que hemos hecho, una mujer de 83 años con diagnóstico genético de HF homocigota y que falleció a los 92 años, ¿no? Entonces, es de las personas probablemente más longevas con HF homocigota que ha fallecido. Hay otra serie de factores, más allá de la variante causal, que podrían explicar estas cosas, pero es interesante porque estos casos los vamos a ver. Y entonces, estos son datos, es una propuesta un statement de Estados Unidos publicado recientemente, ¿no?, que faltan programas para identificar a las personas con HF homocigota, especialmente en población pediátrica, y ellos sugieren, ¿no es cierto?, si bien en Estados Unidos no se hace, el cribado en el recién nacido, que sería una buena oportunidad, ¿no es cierto? Y luego también conocer la historia de los padres, especialmente, ¿no es cierto?, en el caso de la mujer, por ejemplo, preconcepcional, saber si tiene o no tiene hipercolección familiar heterocigota, y también su pareja, ¿no? Porque en el fondo el riesgo de tener un niño con HF homocigota pues es de un 25%, es bastante alto. Entonces, bueno, ellos dan las distintas aproximaciones, pero claramente sugieren que donde mejor se debería hacer el cribado es en los niños y en el recién nacido. Y ya para terminar, entonces, ¿cómo podríamos mejorar el pronóstico de los pacientes con hipercolesterol familiar homocigota? Primero, reconocer que es un problema de salud pública. Es raro, sí, pero es muy grave, ¿no? Porque estas personas, estos niños se pueden morir en la primera década de la vida si no los diagnosticamos y no hacemos algo, ¿no? O antes de los 20 años. Por lo tanto, es importante el cribado, el diagnóstico y el estudio vascular temprano. El inicio temprano de los tratamientos disponibles, tenemos estatinas, tenemos ezetimiba, tenemos que usarlas. Y el acceso a los nuevos tratamientos. Es cierto que antes hablamos de los inhibidores PCSK9, por ejemplo, como un nuevo tratamiento, pero ya es un tratamiento que sería prácticamente convencional para estas pacientes, ¿no? En aquellos que podrían responder. Y luego tenemos, por supuesto, lomitapida y evinacumab, que es a lo que nos vamos a referir a continuación. Pues muchas gracias por su atención. Encantado, Pedro. Muy bien, muchas gracias al doctor Alonso por su sencilla, magnífica presentación. Y a continuación se va a hablar de la eficacia y tolerabilidad del omitapide en la práctica clínica de la hipercolesterolemia familiar homocigota. Y la presentación la va a hacer el doctor Sergio Martínez Cervás, que es endocrinólogo y trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y que tiene una amplia experiencia con pacientes de hipercolesterolemia familiar homocigota y también de heterocigota. Doctor Martínez Cervás, cuando quieras. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar y en especial al doctor Mata que me haya invitado a estar aquí con vosotros, y también agradecer el patrocinio de los patrocinadores sin el cual no habría sido posible. Como se ha comentado, yo os voy a hablar de uno de los nuevos tratamientos que, como veréis, pues ha cambiado digamos, la evolución o puede cambiar la evolución de la enfermedad. No hay conflictos de interés para esta presentación y, como ya se ha comentado, decir que aunque la hipercolesterolemia familiar homocigota es una enfermedad rara, aunque es más prevalente de lo que se pensaba anteriormente, por el hecho de ser rara no debemos olvidarnos de ella, porque, como ya se ha visto también, las consecuencias que hay, sobre todo en cuanto a la esperanza de vida,
son muy importantes. De hecho, en la era pretratamiento, igual que se ha mostrado anteriormente, los pacientes desafortunadamente pues, fallecían antes de los 20 años de edad. Posteriormente, con el tratamiento que podríamos llamar habitual o convencional, con estatinas y ezetimibe, esa esperanza de vida subía ligeramente y con aféresis conseguíamos una supervivencia mayor. Sin embargo, un paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota tiene una pérdida de entre 30 y 50 años de esperanza de vida si no se trata de forma adecuada. Por tanto, es muy importante diagnosticar la enfermedad y es muy importante tratarla de forma correcta en un centro especializado. Como se ha comentado también, no todos los pacientes homocigotos son iguales. Depende, el fenotipo es variable y depende de si hay una afectación monogénica o digénica, del tipo de variante, del gen que está afectado e incluso del tipo de mutación. No es lo mismo una mutación nula que una mutación defectuosa. En este sentido, afortunadamente, tenemos diferentes tratamientos y en estos pacientes va a ser necesario la asociación de los mismos desde el inicio. Como veis aquí, si asociamos diferentes fármacos, podemos incluso llegar al objetivo de colesterol LDL. Y lo que tiene gran interés es la posibilidad de acceso a los nuevos tratamientos. ¿Por qué? Porque como veis aquí en la parte derecha... Doctor Martínez, por sí. favor, comparte la presentación, que no la estamos viendo, te estamos oyendo solo hablar. Vale, pues la había compartido y creía que salía. Un momento. Perdón. Creía que estaba, como no veía lo que estaba saliendo. Bueno, pues como iba comentando, con la asociación de diferentes fármacos podemos incluso llegar a alcanzar el objetivo, que es lo que nos gustaría en todos los pacientes. Y afortunadamente tenemos diferentes fármacos que actúan a diferentes niveles y con una combinación de los mismos podemos alcanzar ese objetivo. Pero lo que tiene gran interés, obviamente siempre hay que utilizar estatinas, ezetimibe, es decir, fármacos clásicos, pero no vamos a llegar al objetivo. Por eso tiene gran interés las nuevas terapias. ¿Y por qué tiene gran interés estas terapias? Pues porque los fármacos que podríamos llamar clásicos, el efecto que tienen depende de la expresión o de la función del receptor de LDL. Por tanto, estos pacientes van a tener disminuida el efecto de esos fármacos o incluso en algunos casos puede ser totalmente nulo ese efecto. Es por ello que fármacos como la lumitapida y evinacumab, que actúan de forma totalmente independiente a la vía del receptor de LDL, van a permitir conseguir reducciones de colesterol LDL importantes. ¿Y qué dicen las guías? Pues en el consenso más reciente del año pasado de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis ha habido un cambio respecto al consenso previo. Después de los tratamientos que podríamos llamar habituales, estatina, ezetimibe, inhibidores de PCSK9, directamente lo que nos plantean es que si está disponible y el paciente no ha alcanzado el objetivo, pues utilizar o bien lumitapida o bien evinacumab, con o sin aféresis. Es decir, la aféresis la podemos asociar a estos fármacos, pero sería de elección, si estuvieran disponibles, el utilizar estos fármacos. Yo en los próximos minutos les voy a hablar de lomitapida. Lomitapida es un inhibidor de la proteína microsomal transferidora de triglicéridos que bloquea la producción de VLDL a nivel hepático y la de kilomicrones a nivel intestinal. Como consecuencia, se produce una reducción de los niveles circulantes de colesterol LDL y debido a este mecanismo, este es totalmente independiente de la vía del receptor de LDL. Por tanto, no se va a ver afectado ni por en qué gen está la mutación ni por el tipo de mutación. Y es un fármaco que es eficaz para la reducción de LDL. Aquí tienen uno de los primeros ensayos clínicos en el cual hubo un seguimiento de 8 semanas con una primera fase de eficacia y una seguida de una fase de seguridad. Y como vemos, hay una reducción aproximada de un 50% de los niveles de colesterol LDL, reducción también de ApoB y colesterol total, y reducción que se mantiene a lo largo del tiempo, más o menos estable. Además, si nos fijamos, existe una variabilidad en
en la acción del fármaco, como ocurre con cualquier otro fármaco, tanto como con estatinas, inhibidores de PCSK9, cetimib, hay variabilidad de unos pacientes a otros. Lo que sí que vemos es que hay una tendencia a un mayor efecto a medida que aumentamos la dosis. Es decir, que el omitapida es un fármaco que se administra vía oral con dosis que van desde 5 hasta 60 miligramos día. Sin embargo, una cosa que no debemos olvidar es la posibilidad de efectos adversos. Aquí en este mismo ensayo clínico, lo que vemos es que el principal efecto secundario que presentaron los pacientes fue de origen gastrointestinal, lógicamente debido al mecanismo de acción, y únicamente en 4 pacientes hubo un incremento de las transaminasas por encima de 5 veces el límite superior de normalidad. Pero estas transaminasas volvieron a la normalidad tras reducir o retirar el tratamiento con lomitapida. Sin embargo, una cosa que preocupa debido al mecanismo mediante el cual actúa el fármaco es la acumulación de grasa hepática. Sin embargo, aquí vemos en el seguimiento, sí que es cierto que en las primeras 26 semanas hay un incremento de lo que es el incremento ligero de la grasa hepática, pero luego vemos que a las 78 semanas se mantiene el incremento inicial, no habiendo un incremento posterior. Sí que es importante tener en cuenta que los pacientes deben realizar una dieta pobre en grasas, menos por debajo del 20% de grasas, para evitar que se acumule una mayor cantidad de grasa a nivel hepático. Pero además de los ensayos clínicos, tenemos también datos en vida real. Aquí tenemos datos a nivel europeo, son de un estudio multicéntrico retrospectivo observacional que incluyó 75 pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota en vida real y que agrupó pacientes de 9 países. Dentro de esos 9 países, como ven aquí, en España había 2 pacientes. Esos 2 pacientes son de nuestro centro y son los que les presentaré posteriormente. La medida de seguimiento de estos pacientes, del total de pacientes, fue de 19 meses y la dosis media de la omitapida fue de 20 miligramos. Como vemos aquí, después de 108 meses de seguimiento en los casos que mayor seguimiento tenían, tenemos que hay una reducción aproximada de un 60% de los niveles de colesterol LDL que se mantienen a lo largo del tiempo. Y lo que es de destacar que de base aproximadamente había 38 pacientes homocigotos que estaban en tratamiento con aféresis. De esos, casi el 40% de los pacientes, gracias al tratamiento con lomitapida, pudieron abandonar la aféresis, lo cual es importante. Además, lo que también se observa, vemos aquí en la parte de la derecha, que hay variabilidad en la eficacia del fármaco, como hemos visto ya anteriormente, pero lo que es importante es que vemos que, independientemente del tipo de mutación que presentan los pacientes, esa eficacia persiste. Es decir, nos permite utilizar este fármaco en cualquier tipo de paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota, ya que no se observan diferencias entre los genotipos. Respecto a los efectos adversos, es decir, que los efectos adversos fueron de tipo gastrointestinal. Aproximadamente un 10, 12, 13% de pacientes tuvieron elevación de transaminasas, pero solo hubo 3 pacientes que presentaron una elevación por encima de 5 veces el límite superior de normalidad y que cedieron posteriormente volvieron las cifras dentro del rango una vez se redujo o se retiró el tratamiento. Decir que en la media de seguimiento no hubo posteriormente pacientes a los que les hubiera, quitados de esos iniciales, no hubo pacientes a los que les subió los niveles de transaminasas por encima de 3 veces el límite superior de normalidad. Además, sí que observamos que hubo un incremento significativo de la que es la grasa a nivel hepático, si bien es cierto que de forma moderada, pero sin embargo no hubo ese exceso, ese acúmulo de grasa hepática, no se asoció, como vemos aquí en estudios con FibroScan, no se asoció a un incremento, a una alteración de la elasticidad hepática. Por tanto, se trata de un fármaco, se concluye que es un fármaco seguro y con una eficacia adecuada.
A continuación, lo que voy a hacer es presentarles los datos de pacientes, de dos de los pacientes que tenemos en tratamiento con lomipatida en nuestro centro, que son pacientes que están ya más de 9 años en tratamiento con lomipatida y probablemente sean unos de los pacientes a nivel europeo que mayor seguimiento tienen. Brevemente decir que tenemos en nuestro centro 6 homocigotos confirmados y tenemos un posible séptimo paciente que se comporta como un homocigoto que tiene dos alteraciones genéticas, una que sí que es considerada patogénica, pero la otra está considerada como una variante de significado incierto. Estamos en este momento haciendo el estudio de familiares para ver si cosegrega con la enfermedad. De los 6 que sí que tenemos confirmados, tenemos el primer paciente que tenemos aquí, es un paciente digénico que estaba en aféresis y con la llegada de los inhibidores de PCSK9 consiguió salir de la aféresis. El paciente número 2 es una mujer, tiene una forma autosómica recesiva y esta paciente siempre rechazó la aféresis y no fue posible, aunque se intentó, no fue posible la administración de nuevos fármacos. En el momento que se intentó, lomipatida, no se nos permitió utilizarlo. Lo que pasa es que esta paciente es llamativa porque a pesar de que tiene 65 años y a pesar de que mantiene LDLs por encima de 350-400 miligramos de decilitro desde hace muchos años, en las pruebas vasculares no tiene está en prevención primaria y además no tiene placas de ateroma. Es un caso un tanto sorprendente. Los 4 que comentaré a continuación, estos están o estuvieron en aféresis y estos requieren o van a requerir tratamientos, digamos, novedosos. Lo que quiero demostrar también es que, como ya he dicho al inicio, no todos los homocigotos son iguales. Hay pacientes que, como por ejemplo el primero, con el tratamiento que podríamos llamar convencional, llegan al objetivo, pero hay otros que requieren un tratamiento más específico. El paciente número 3 es un paciente, tiene ahora 20 años, es un paciente que entró en el ensayo clínico con lomipatida, en el ensayo para la indicación del tratamiento en niños. Y este paciente, después del ensayo clínico, nosotros le pusimos también lomipatida, iba muy bien hasta que se fue de casa porque fue a estudiar a otra localidad y como la madre ya no controlaba la dieta, pues tuvo efectos secundarios por lo de lomipatida y tuvimos que retirarlo. En este momento pues nos estamos planteando el iniciar el binakumab cuando sea posible. El paciente número 6 está en aféresis. Hemos solicitado ya la posibilidad de tratarlo con los nuevos fármacos. Estamos pendientes de respuesta. Y los pacientes 4 y 5, que son los que comentaré, son 2 hermanos. Tienen una forma monogénica con la misma variante y pasaré a comentarlos a continuación. El primero de ellos tiene 52 años, se diagnosticó cuando tenía 6, tenía una LDL mayor de 800 y se diagnosticó porque acudió por la presencia de santomas. Presenta una mutación, 2 mutaciones nulas, la misma mutación en el receptor de LDL, no es fumador y es un paciente que está en prevención secundaria, tuvo varios episodios de ANGOR y se procedió a un bypass aortocoronario de 3 vasos. Posteriormente, en torno a los 40 años, se procedió también a una endarterectomía carotidia por una estenosis carotidia crítica y fue remitido a nuestro centro en el año 2011 porque tenía una LDL próxima a 200, un paciente en prevención secundaria homocigoto que no alcanzaba objetivo. En aquel momento estaba en tratamiento con 80 miligramos de atorvastatina y 10 miligramos de ezetimibe. Cuando nosotros recibimos al paciente, cambiamos la atorvastatina por rosuvastatina, 40 miligramos, e iniciamos la aféresis. Tras iniciar la aféresis, el paciente cuando entra en aféresis, preaféresis, está con una LDL 196. Tras iniciar la aféresis, después de años de seguimiento, tenemos una LDL interaféresis de 152 miligramos de decilitro, es decir, por encima del objetivo. En el año 2015 tenemos la posibilidad de iniciar lomipatida, la solicitamos y se nos concede.
y iniciamos 5 miligramos y pasamos de una LDL preféresis de 152 miligramos, de 196 a 152. Posteriormente, dada la buena tolerancia, decidimos aumentar la dosis a 10 miligramos, continuando con la reducción progresiva de los niveles de LDL. Posteriormente aumentamos a 20 miligramos, subimos a 30 miligramos y en ese momento vemos que preféresis tiene una LDL de en torno a 90 miligramos de decilitro, con una LDL interaféresis de 72 miligramos de decilitro, y lo que hacemos primero es espaciar la féresis y ya nos planteamos el retirar la féresis. Y tras retirar la féresis, vemos aquí que la retiramos en el año 2018 y desde entonces persisten cifras de colesterol LDL que están en torno, pues, entre 50 y 70 miligramos de decilitro. De forma que este paciente actualmente está en tratamiento con rosuvastatina 40 miligramos, ezetimibe y 30 miligramos de lomitapida. Por lo que respecta a los posibles efectos a nivel hepático, vemos aquí tanto GOT como GPT como GGT, que si bien al inicio hay un ligero aumento de transaminasas, siempre, o mejor dicho, nunca han estado más de 2 veces por encima del límite superior de normalidad, y vemos que se mantienen más o menos en torno a variables en torno a entre 30 y 50 unidades por litro, de forma que no supone ningún problema. Y vemos aquí también los datos de FibroScan de enero de este año, en el que vemos que no hay ningún tipo de alteración. El hermano, que tiene 54 años, se diagnosticó a los 8 años con una LDL en torno a 750 miligramos de decilitro. Como no podía ser de otra manera, evidentemente tiene la misma mutación, no es fumador. Y este paciente tiene varias peculiaridades. Por un lado, a los 21 años tuvo una glomerulonefritis mesangial IgA que le produjo una insuficiencia renal y precisó un trasplante renal. Posteriormente hizo un rechazo del trasplante y recibió un segundo trasplante en el año 93. Este paciente mantenía filtrados en torno a 47, en torno a 50 mililitros minuto. A los 37 años tuvo enfermedad coronaria, está también con un bypass aortocoronario y, al igual que el hermano, tuvo una estenosis carotidia crítica que precisó una endarterectomía y tuvo también un aneurisma de aorta abdominal que precisó también de tratamiento. Fue remitido a nuestro centro a la vez que el hermano con una LDL de 168 y estaba en tratamiento con atorvastatina y con ezetimibe. A este paciente no le pusimos dosis altas de rosuvastatina porque debido al filtrado y debido a los posibles problemas renales que podría tener, como se habían descrito en algunos ensayos, pues, y dado que ya había sido trasplantado 2 veces, pues preferimos no modificar la dosis, no cambiar la atorvastatina por rosuvastatina. Iniciamos también la féresis, inicia con una LDL en torno a 190, alrededor de 190 de miligramos de decilitro, y tras un periodo de tiempo, también un poquito después que el hermano, viendo que había ido bien el tratamiento con lomitapida, pues planteamos también iniciar lomitapida. Iniciamos con 5 miligramos y pasamos de una LDL interaféresis inicialmente de 128, se va reduciendo de forma progresiva, aumentamos la lomitapida a 10 miligramos, de forma que tenemos una LDL interaféresis de 25 miligramos de decilitro, y este paciente, previo a la féresis con 10 miligramos de lomitapida, tenía una LDL de 36, con lo cual decidimos retirar la féresis. Solo con lomitapida de 10 miligramos, además de atorvastatina y ezetimibe, mantiene cifras de colesterol LDL entre 30 y 60 miligramos de decilitro. Decir que tanto él como el hermano, antes del inicio del tratamiento con lomitapida, tenían a lo largo del año algún episodio de angina de pecho, pero desde que están en tratamiento con lomitapida no han vuelto a tener clínica cardiovascular. Y además, este paciente que tenía el trasplante renal, antes de iniciar el tratamiento con lomitapida, tenía una estenosis crítica de lo que es la arteria renal, de forma que era previsible que pudiera precisar quizás otro trasplante renal. Pero tras la última arteriografía que se realizó en junio de este año,
pone el informe del radiólogo es que lo que es la estenosis de la arteria renal ha desaparecido, es decir, le ha mejorado también la arteriosclerosis a ese nivel. Sin embargo, este paciente presentaba, bueno, por lo que respecta a los efectos secundarios, a nivel de transaminasas, vemos que nunca la GOT no ha pasado ni la GPT más de 2 veces el límite superior de normalidad. Se mantienen más o menos estables en torno al igual que el hermano, entre 30 y 50. Y en el FibroScan que se hizo hace 2 días, vemos que no hay fibrosis y que está dentro de la normalidad. Sin embargo, como he comentado, este paciente tenía unas peculiaridades. Este paciente estaba en tratamiento con inhibidores del CYP3A4. Hay que recordar que estos inhibidores del CYP3A4 incrementan la exposición a la omitapida. Sobre todo los fuertes, bueno, los fuertes y los moderados están contraindicados, pero los débiles, como son atorvastatina y amlodipino, según si leemos la ficha técnica, pues hay que espaciarlos, hay que separarlos. Entonces nos planteamos, tenemos un poco, dado que no le pudimos poner rosuvastatina, al inicio tuvimos un poco de preocupación, pero no ha habido ningún tipo de problema. Y además este paciente debido al trasplante, está en tratamiento con sustratos de la glicoproteína P, con tacrolimus, y se debe considerar también en estos casos la reducción de la dosis de este tipo de fármacos, debido a un posible incremento de la absorción con la omitapida, pero el paciente tampoco ha presentado ningún problema. Es decir, a pesar de los fármacos que podría haber interacciones, el paciente no ha habido ningún problema. Ya para concluir, decir que los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota tienen un déficit de supervivencia de entre 30 y 50 años en función del tratamiento que reciben y en función de dónde son tratados. Por ello es importante remitirlos a centros especializados con experiencia en este tipo de tratamientos y en este tipo de pacientes, que debido a las mutaciones subyacentes, el problema es que muchos de los fármacos que habitualmente utilizamos para otro tipo de pacientes no son adecuados. Bueno, sí que son adecuados, hay que utilizarlos, pero no permiten alcanzar el objetivo de LDL en estos pacientes. Dentro de los nuevos fármacos tenemos la omitapida, que debido a que actúa de forma independiente por la vía del receptor de LDL, es un fármaco muy útil que permite reducciones medias de entre un 40 y un 70% de los niveles de LDL, y que además, tanto en vida real como en los ensayos clínicos, como en estos pacientes, permite el cese de las sesiones de aféresis o como mínimo la reducción de las mismas. En nuestro caso, los 2 pacientes pudieron abandonar la aféresis. Es decir, además que la omitapida ha demostrado un buen perfil de seguridad tanto en los ensayos clínicos como en la vida real. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por esta brillante presentación, pero además muy interesante que has presentado datos de práctica clínica real, que esto siempre es muy importante. Bueno, pues a continuación, el doctor José Luis Díaz, internista del Hospital Universitario de A Coruña, nos va a hablar de la eficacia y seguridad, en este caso, de evinacumab en la práctica clínica de la hipercolesterolemia familiar homocigota. Cuando quieras, José Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Mata, a la Fundación y a los patrocinadores por tan amable invitación para estar hoy aquí en este webinar, ¿no? Ya se ha comentado el pronóstico de la hipercolesterolemia familiar dialélica homocigota depende, como no podía ser otra forma, del genotipo y tal y como se ha dicho, pues del tiempo de exposición a cifras tan elevadas. Y eso está marcado sin duda por el tipo de variante que haya presente, siendo en ese extremo de la gravedad los de variante nula, tal y como se ha dicho. Y por lo tanto, es así que las terapias dependientes del receptor LDL van a ser progresivamente en esa dirección menos eficaces, y vamos a necesitar pues terapias cuyo mecanismo de acción no esté asociado a la expresión de receptores LDL en superficie celular, ¿no? En ese sentido, se ha hablado ya de la aféresis y la omitapide, y vamos a comentar aspectos claves de evinacumab, ¿no? Evinacumab, que como sabéis es un anticuerpo monoclonal dirigido contra angiopoietina like 3, de mecanismo de acción ubicuo, porque ubicua es la acción también de angiopoietina like 3, como se sabe, como es bien conocido. Angiopoietina like 3
inhibe el catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos por inhibición de la lipoproteína lipasa, inhibe también el de las partículas HDL por inhibición de la lipasa endotelial, limita la recaptación hepática de partículas LDL y remanentes de VLDL por un mecanismo independiente del receptor LDL y favorece también la sobreproducción, la producción de partículas VLDL a nivel hepático. El resultado, como bien se sabe, es un aumento de los triglicéridos, del colesterol HDL y del colesterol LDL. ¿Por qué es relevante inhibir esta, o qué seguridad tenemos inhibiendo esta proteína, la angiopoietina LAC 3? Bueno, pues hay diversos estudios que han demostrado que población con deficiencia de angiopoietina LAC 3 pues tiene un menor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Este es un estudio elegante donde esa evidencia se sustenta en tres pilares. Por un lado, que la deficiencia homocigota de individuos para angiopoietina LAC 3, esos sujetos presentan, no se objetiva coronariopatía en angiografía no invasiva respecto a controles de primer grado, familiares de primer grado. A la derecha de la pantalla, en estudios poblacionales, aquellos que tienen una deficiencia parcial de angiopoietina LAC 3, también respecto a población sin esa deficiencia, tienen menor incidencia de enfermedad coronaria. Y por último, que también en estudio de casos y controles, que los sujetos con infarto tienen niveles de angiopoietina LAC 3 superiores a la población control, ¿no? Bueno, importante, por tanto, inhibir evinacumab, y por ese mecanismo de acción y por inhibir esa proteína angiopoietina LAC 3, evinacumab va a condicionar un descenso de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y, por lo tanto, en triglicéridos, un descenso del colesterol HDL y, por último, un descenso del colesterol LDL, que es lo que se persigue en el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigota. El programa de desarrollo clínico en concreto para hipercolesterolemia familiar homocigota está sustentado en 3 ensayos, son 2 ensayos clásicos: el ensayo en fase 2 con 9 adultos homocigotos, y el ensayo en fase 3 para eficacia y seguridad, el ELIPSE homocigotos con 65 individuos por encima de 12 años de edad, ¿no? Del primero de ellos, del fase 2, después de una administración subcutánea y seguida de una administración endovenosa con la dosis estándar de 15 miligramos por kilo de peso endovenoso, y se evalúa la eficacia hipolipemiante a las 4 semanas, y lo que es objetivo es un descenso de colesterol LDL próximo al 50%, un 49%. Algo que es especialmente relevante si se tiene en cuenta que de los 9 pacientes, 3 de ellos eran homocigotos para alelo nulo, por lo tanto, con una nula, nunca mejor dicho, respuesta o escasa respuesta a terapias dependientes de receptor LDL, por lo tanto, muy necesitados de este tipo de abordaje terapéutico, ¿no? Bien, el estudio de fase 3 para eficacia y seguridad, como decía, en mayores de 12 años, 65 sujetos a la dosis estándar de evinacumab frente a placebo en una proporción 2:1, 15 miligramos por kilo de peso cada 4 semanas, 15 miligramos por kilo de peso cada 4 semanas endovenoso, lo que se objetiva nuevamente a las 24 semanas, eficacia hipolipemiante, un descenso de ese casi 50% de colesterol LDL versus placebo, ¿no? Y nuevamente, y de forma significativa, la respuesta es prácticamente la misma en aquellos sujetos con variantes defectuosas que en sujetos con variantes paralelo nulo, ¿no? Por lo tanto, eficacia contrastada en población muy necesitada de terapias adicionales y de terapia no dependiente de receptor LDL, ¿no? Respecto a los efectos adversos, nada relevante que destacar, si acaso ese cuadro gripe-like, ¿no?, que fue uno de los efectos adversos más frecuentes y claramente superior en evinacumab que placebo, el cuadro transitorio leve y que no requirió en muchos casos terapia adicional, ¿no? Bien, 2 de estos pacientes que participaron en el estudio ELIPSE y que eran precisamente homocigotos para alelo nulo, o sea, monogénicos bialélicos y para alelo nulo, en estos 2 sujetos se realizó un estudio basal de angiografía coronaria, un estudio a los 6 meses, y lo que es objetivo en ambos casos fue no me pasa la presentación.
Perdona porque no se le ha pasado, se ha quedado bloqueado. Ahora, ven. Un descenso de la carga total de placa aterosclerótica, un 76% en uno de los casos y un 85% en otro de los casos. Por lo tanto, esa eficacia hipolipemiante se ve acompañada de una eficacia en términos de reducción de la carga aterosclerótica en población con HF o homocigota grave, ¿no? Bialélicos para alelo nulo. Más recientemente se ha publicado un estudio ya en edad pediátrica de 5 a 11 años de edad. Es un estudio que consta de 3 fases, publicadas las 2 primeras fases. La tercera fase es una fase en abierto, un OLE. Y esta primera fase, estas 2 primeras fases, la primera de todas que veis aquí en la pantalla a la izquierda en 6 sujetos, es la administración de una única dosis para ver eficacia hipolipemiante, farmacocinética, farmacodinámica y seguridad. No hubo ningún problema, descensos de colesterol LDL dentro de lo previsto, en torno a ese 50%, y eso llevó al desarrollo de la fase B, digamos, de la parte B, con un estudio de eficacia y seguridad, que es un estudio en fase 3, y donde nuevamente en esa población pediátrica se vuelve a demostrar ese descenso de colesterol LDL en torno al 50%, con muy escasa variabilidad clínica, tal y como tenéis en la diapositiva, en la última gráfico, ¿no? En la parte inferior derecha, ¿no? Bien, con todo eso, el Bimacumab es autorizado por la Agencia Europea del Medicamento en el año 2021, a partir de los 12 años de edad, con hiperestenia familiar homocigota, y en España se emite un informe de posicionamiento terapéutico favorable en febrero del presente año, en el que todavía no se considera ese ensayo, estaba recientemente publicado, este que os he comentado de población pediátrica entre 5 y 11 años, y se emite un informe para indicación en mayores de 12 años, el LDL no controlado, a pesar de las terapias estándar, incluyendo estatinas, ezetimibe y evolocumab, que como sabéis es el único IPC que no autorizado en HF homocigota. En la primavera de este mismo año, en mayo del 2024, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamento propone para financiación a evinacumab, ¿no? Y a partir de ahí ha sido un periplo que se nos ha hecho muy largo, pero han sido escasos meses, y finalmente ya en agosto ha sido aprobado para financiación, y desde septiembre ya aparece en Bicimed. Se puede solicitar, por lo tanto, desde cualquier centro de nuestro país y bajo, digamos, el auspicio de la financiación del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Con las indicaciones de hiperostenia familiar homocigota para especialmente alelo nulo, y que está fuera de objetivos a pesar de las terapias estándar, ¿no? ¿Qué tenemos en vida real? Bueno, en vida real ciertamente hay poco todavía, lógicamente, porque lleva menos tiempo desde su autorización, y fundamentalmente lo que voy a presentar es primero lo que es la fase en abierto en ensayo clínico, fase en abierto, donde se incorporaron no solo los pacientes que habían participado en el IPSE, sino también otros pacientes homocigotos que reunían los criterios de inclusión. En total son 116 individuos de más de 12 años de edad con HF homocigota, y como decía, no habían participado, no habían sido expuestos previamente a evinacumab 46 de esos 116, ¿no? Al final, desde un punto de vista de la eficacia, los mismos resultados que se habían visto con anterioridad, una reducción de colesterol LDL en torno al 50%, 44% en este caso a 6 meses, que se mantiene en el tiempo, tal y como se ve ahí, y sin variabilidad en la respuesta para los distintos grupos, incluyendo edad, sexo, raza, actividad de receptor, estuviera con aféresis o PCSK9, estatinas o cualquier otro tratamiento, incluso con los niveles basales de LPA. Por lo tanto, es un estudio que va a seguir prácticamente durante 4 años, y donde se han publicado estos resultados, que creo que son realmente muy, muy interesantes. Bueno, de ese estudio, de ese ensayo en abierto, los 12 sujetos incluidos en Francia fueron analizados para incidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, comparando con 21 sujetos de un registro francés de hipercolesterolemia familiar homocigota, el Referchol, ¿no?
Bueno, pues tal y como se ve en la gráfica inferior, durante el tiempo de seguimiento, prácticamente 3,5 años, durante ese tiempo de seguimiento, en el grupo de evinacumab, aquellos que participaron, insisto, sujetos de Francia que participaron en ese ensayo en abierto, ningún episodio cardiovascular frente a un 25% de eventos cardiovasculares en la cohorte de referencia durante el mismo periodo de exposición. Un estudio en vida real también, bueno, como sabéis, los italianos tienen una buena cohorte de HF homocigota y han publicado mucho, han publicado con lomitapide y ya están empezando a publicar con evinacumab también, ¿no? Este es un registro de HF homocigota, siete pacientes tratados ya con terapia hipolipemiante tradicional, estatinas, ezetimibe y PCSK9, incluyendo aféresis, y lo que se evalúa aquí es después de la eficacia hipolipemiante a 24 meses tras el inicio de evinacumab para la dosis estándar, 15 miligramos por kilo de peso y día cada 4 semanas, ¿no? A partir de esos 24 meses se hace una posterior evaluación del efecto de evinacumab una vez retirado por decisión del protocolo, una vez retirado la aféresis, ¿no? Cuando lo que se ve es que durante el periodo en el que conviven aféresis y evinacumab hay una reducción del colesterol LDL más o menos de media, aunque hay cierta variabilidad en torno a ese 50% que comentábamos. Pero lo más llamativo es que una vez retirado aféresis en prácticamente todos, menos en un caso, un sujeto que fue hospitalizado, tuvo que dejar tratamiento, etcétera, etcétera, en el resto de los 7 pacientes incluidos, la respuesta en cuanto a término de reducción de LDL colesterol tras la retirada de la aféresis se vio poco, digamos, resentida, ¿no? Prácticamente se mantuvo el efecto previo a la coexistencia de lipoproteína aféresis y evinacumab, ¿no? Por lo tanto, en línea de lo que ya se ha comentado y se ha visto con lomitapide, ¿no? Y luego, por último, un registro también italiano de 139 pacientes con HF homocigota, donde se puede ver un poquito la distribución de los nuevos tratamientos y entre ellos, pues que ya en ese registro constan 7 pacientes, un 5% de pacientes tratados ya con evinacumab, además del tratamiento estándar, ¿no? Y a la derecha lo que se puede ver es la eficacia tan importante de las distintas terapias, de las nuevas terapias, PCSK9, lomitapide, evinacumab, solas o en asociación entre las tres, con reducciones impensables hace, pues no voy a decir más allá de un lustro, reducciones de colesterol LDL en esta población que, como bien decía el doctor Alonso, no era una presunción, sino una afirmación, van a modificar sin duda el pronóstico vital, van a añadir vida y van a añadir calidad de vida a los pacientes con hiperostemia familiar homocigota, ¿no? Reducciones hasta casi un 90%, tienen experiencia en este registro de asociaciones con concreto de evinacumab con lomitapide, la triple terapia, etcétera, etcétera, todo lo necesario para tratar de mitigar, retrasar, paliar el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Bueno, y como conclusiones, pues evinacumab es un fármaco eficaz, con reducciones de colesterol LDL en torno al 50% y hasta la fecha seguro. Todavía no hay mucho tiempo de exposición más allá de ese ensayo que os he presentado. Seguro en el tratamiento con personas con hiperostemia familiar bialélica, incluyendo las formas más graves, aquellas personas portadoras de alelo nulo. Y un ensayo clínico en abierto, el que hemos comentado, y registros en vida real corroboran los resultados de eficacia y seguridad de los ensayos pivotales. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz, por tu presentación. Decirte, claro, que aunque nos has mostrado datos generales, en este momento, que ya lo has comentado muy bien, o sea, ya se ha obtenido en España el reembolso y ya te diré que están ahora mismo 5 pacientes con evinacumab. Llevan algunos muy poquito tiempo y otros están empezando, con lo cual pues esperamos que en el siguiente webinar se puedan presentar los datos de los pacientes con evinacumab, pues como ha hecho también el doctor Martínez con lomitapide. Bueno, pues gracias además porque habéis estado
muy bien con el tiempo y entonces ahora pues vamos a tener como unos 20 minutos que se abre la sesión de preguntas. En lo que alguien quiere ir preguntando, yo tengo ya aquí una pregunta que nos han hecho y que nos dicen: los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar homocigota deben mantener una dieta baja en grasa independientemente del tratamiento que utilicen, ¿sí o no? ¿O es así solo con lomitapide? ¿Qué pensáis? Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? A ver, Venga, contesta. sí, la dieta es un factor que contribuye a la elevación del LDL, por tanto deben hacer una dieta baja en grasas, pero los pacientes con lomitapida, en ese caso, deben hacerla sí o sí, porque si no van a tener efectos secundarios y va a haber acúmulo de grasa. Pero todo paciente con hipercolesterolemia, en especial la homocigota, debe mantener una dieta baja en grasas. Bueno, claro, yo creo que es una pregunta muy obvia, que es lo que tú has dicho, porque indudablemente con esas cifras tan elevadas que hay de colesterol total, hombre, la dieta va a hacer poco en la reducción de ese colesterol global, pero ya sabéis que los hábitos dietéticos tienen efectos más allá del colesterol. Inclusive yo ya aprovecharía, no solamente que hay que hacer la dieta, por supuesto, sino que hay que controlar especialmente otros factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular adicionales, como sobre todo serían la hipertensión y el sobrepeso, que además esto es curioso, que tú, Sergio, lo habrás visto, que pacientes con lomitapide a veces pierden peso más fácilmente porque tienen que hacer esa dieta, y cuando pierden peso cambian muchas cosas, inclusive perfil lipídico, a veces si tienen hipertensión, etc. Siguiendo con esta pregunta, yo os diría: tenemos un niño con hipercolesterolemia familiar homocigota. ¿Qué hacemos con él y a partir de qué edad? ¿Puedo decir algo, Pedro? Venga, doctor Alonso, ¿te animas? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Yo no soy pediatra, pero hemos visto los hijos, ¿no? Hemos visto los pacientes, ¿te acuerdas? Ahí en Science, hemos visto la evolución de muchos de estos casos cuando eran pequeñitos y ahora ya están en la vida adulta, ¿no? Yo creo que es importante primero confirmar siempre el diagnóstico. Si tú dices que ya lo tenemos confirmado, que es un niño con una HF homocigota, es plantearnos cuándo hacer el estudio vascular, ¿no? Entonces, porque creo que es importante el estudio vascular en la población pediátrica, sobre todo buscar la estenosis valvular aórtica supraórtica, que es la que vamos a ver más en población en niños. Ahí hay varias sugerencias, no recomendaciones de hacer un ecodoppler cardíaco, por ejemplo, a partir de los 4 años de edad y posteriormente plantear, ¿no es cierto?, el hacer el angioTAC coronario. El angioTAC coronario que está publicado, el más jovencito, es un niño de 7 años, por ahí aproximadamente. Eso es la parte de exploración vascular, que yo creo que es importante. Lo otro es, bueno, enseñar a los padres, ¿no?, las medidas de alimentación que ese niño va a requerir sí o sí. Y luego plantearnos que este niño va a necesitar, al momento del diagnóstico, ya tratamiento con estatinas y con ezetimiba. Dosis bajas, tendremos que hacer lo que ¿no?, la titulación que queramos hacer, y luego, cuando llegue la edad, ¿no es cierto?, adecuada, plantear, si no está para fármacos, de los nuevos fármacos, pues la LDL-aféresis en un momento y posteriormente la incorporación de los nuevos fármacos, ¿no? ¿Vosotros creéis que deberíamos empezar el tratamiento cuando conocemos ya a un niño que tiene hipercolesterolemia familiar homocigota? Tratamiento me refiero, claro, porque no está todavía aprobado, por ejemplo, Vinacumab a partir de 5 años. Pero deberíamos empezar a partir de los 2 años, por ejemplo, con estatinas y ezetimiba. Sí. ¿Qué pensáis? Sí. A ver, es que el riesgo, vamos, la literatura está salpimentada aunque hay casos, como ha comentado Sergio, muy longevos y desde la Fundación hay un paper de la resiliencia del HF, ¿no?, también en edades muy avanzadas y de las formas heterocigotas, pero las formas homocigotas, la literatura, insisto, está salpimentada de experiencias de eventos coronarios en edades muy, muy, muy precoces y muerte en los primeros 4, 5, 6 años de la vida, ¿no? Y como eso tampoco tienes ningún parámetro que te indique qué riesgo tiene de que eso ocurra o no,
sino de forma global, es un HF homocigota. Es cierto que si partes de 800 es más probable que si partes de 500, ¿no?, de LDL. Yo creo que además las estatinas y el ezetimibe, bueno, en el sentido de la seguridad, recientemente la FDA, aunque no se ha acabado de pronunciar definitivamente, pero deja entrever que incluso se podrían permitir en el embarazo. Al final no acaban sancionando que se permite. Nos parece bien que las embarazadas tomen con HF que tomen estatinas. No lo acaba diciendo la FDA, pero establece una discusión en ese entorno, ¿no? Lo cual quiere decir que el feto va a priori quedaría libre de los efectos deleterios si los hubiera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que HF homocigota, a pesar de que hay casos maravillosos que son muy longevos sin tratamiento, no es una broma HF homocigota, ¿eh? Muy bien, vas a seguir porque tenemos una pregunta para ti, doctor Díaz, del doctor Fuentes. Bueno, os felicita por las presentaciones y la pregunta es: ¿cómo se inicia dosis de Vinacumab ajustado al peso? Son 15 miligramos kilo de peso y día en una única administración endovenosa y en principio no tiene, esa es la dosis estándar. No sé si no he entendido bien la pregunta. La dosis estándar es esa, 15 miligramos por kilo de peso y día. Ahí hay un tema que ahora mismo, como todavía nosotros también hemos hecho la solicitud, estamos peleando con farmacia, que no hay mucho que pelear porque la indicación es clara en los casos que nosotros tenemos, ¿no? Pues todavía no le hemos manejado en práctica clínica porque tal y como vienen las ampollas, bueno, pues hay que hacer la solución, ¿no? Pero son 15 miligramos por kilo de peso y día, ¿no? Es lo que se ha hecho en población pediátrica y es lo que se ha hecho en población adulta. Yo, mientras tanto, os voy a hacer otra pregunta a los tres. Bueno, ya sabemos que más o menos la prevalencia ha contado el doctor Alonso, que podría situarse en uno de cada 350.000 a 400.000. Estamos hablando de que en España, por ejemplo, puede haber 130 pacientes con HF homocigota, pues en otros países en función de su población. La pregunta es: ¿por qué a veces detectamos o por qué tenemos, digamos, tan pocos pacientes con HF homocigota cuando es tan llamativo? Porque habitualmente tienen unas cifras muy elevadas de colesterol total y generalmente, claro, alguno de los padres, no solo los dos, pues va a tener una hipercolesterolemia familiar heterocigota. ¿Cuál sería ahí el problema? ¿Tendría que ver que no estamos detectando a veces a los que son de variante defectuosa y que se podrían solapar y en ese momento tener unos niveles de colesterol total LDL más bajos? ¿O qué está pasando? Yo creo que esa es una explicación plausible, ¿no? Es decir, como es heterogéneo, lo que es más llamativo y lo que es más expresivo son los casos más graves, ¿no? De lo que tú comentas, el niño que nace y que al año ya tiene estos síntomas cutáneos y que es muy evidente. Pero vamos a tener un porcentaje de casos que van a ser con variantes defectuosas y que probablemente van a tener una expresión fenotípica que se solapa con los heterocigotos, y si no hacen la genética, primero si no lo sospechas y no preguntan los antecedentes familiares hacia arriba, ¿no es cierto? Y no hace el estudio genético, va a quedar como un heterocigoto, probablemente un heterocigoto más severo por la expresión de colesterol LDL. Yo creo que por ahí van los tiros, es decir, no se sospecha. Bueno, nos pasó con la paciente, ¿no es cierto?, que esta paciente que falleció a los 92 años, que a nosotros nos llamó la atención cuando le hicimos la genética, porque pensamos que era una heterocigota y resultó ser una homocigota. Entonces, yo creo que nos falta todavía estos programas de detección, ¿no es cierto?, nacional, donde haya una forma de acceso y para hacer los estudios como corresponde y poder hacer la confirmación genética. En la genética hemos aprendido mucho con la genética, eso es cierto, ¿no? Hemos visto este solapamiento de pacientes con HF que tienen colesteroles más bajos, otros que solapan con los homocigotos que solapan. Es decir, yo creo que por ahí va la cosa. Claro, yo creo que aquí está el problema, que tú lo has puesto en esa diapositiva, que cuando hacemos el cribado en los niños. Siempre esto ya sabéis que es una pregunta conflictiva. Nosotros desde la Fundación, y vosotros también lo tenéis claro, el cribado no solamente de los heterocigotos, sino de los homocigotos, todo va junto,
habría que hacer en el recién nacido. Entonces yo creo que es aquí donde no se nos escaparía ningún paciente, ¿eh? Entonces, pues esperemos, porque se está evaluando en este momento en España, que el año próximo pues a lo mejor podamos anunciar que se está haciendo el cribado del recién nacido. Pedro, ¿puedo hacer una pregunta a Sergio y a José Luis? ¿Puedo hacer una pregunta? Que tengo aquí una pregunta. Una pregunta. Después. A ver, ¿cómo afecta la actividad sexual de los pacientes de hipercolesterolemia familiar homocigota? Al afectar el sistema cardiovascular, ¿pueden, por ejemplo, los pacientes masculinos sufrir problemas de erección? ¿Tenéis información sobre esto? Una pregunta complicada. Yo me voy a mojar. No, me voy a mojar porque bueno, me ha coincidido varias veces escuchar a personas que han dado alguna ponencia en este sentido del riesgo cardiovascular y la disfunción eréctil, ¿no? Y luego el tercer tiempo, pues tomando después una cerveza o cenando, pues hemos indagado más, ¿no?, del conocimiento de esas personas, ¿no?, al respecto. Y la disfunción eréctil en el balón relacionada con el riesgo cardiovascular parece que tiene mucho que ver con la disfunción endotelial, ¿no?, más que con la aterosclerosis, con la carga aterosclerótica, ¿no? Es la disfunción endotelial lo que marca la disfunción eréctil, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la hipertensión arterial puede digamos, incidir más que a lo mejor los niveles elevados de LDL, ¿no? No son las arterias del área genital masculina las que más se resienten de la aterosclerosis, aunque son diana también de la aterosclerosis, ¿no? Esto es un poquito el resumen. Sí, podría ser, sí. Bueno, yo creo que la experiencia es que esta gente, que además es joven, pues que no debería de tener problemas. A ver, yo os quería hacer aquí ya casi varias preguntas seguidas con el tema del tratamiento. Primero, yo creo que ha quedado claro que en el siglo XXI y donde estamos, y la disponibilidad de fármacos que hay, que el tratamiento desde luego es combinado. Entonces, hay un problema. Por ejemplo, en España, como ha habido los problemas, hasta ahora ya no, pero los problemas de accesibilidad a los dos nuevos fármacos como lomitapide y evinacumab, uno de los problemas siempre es que el pagador o la comisión de farmacia, cuando le pedís uno de estos fármacos, dice no, ponle un anti-PCSK9. Entonces yo creo que esto debe quedar muy claro. ¿Quién son susceptibles de recibir un anti-PCSK9 con hipercolesterolemia familiar homocigota? Bueno, según los datos del SafeHeart, ¿no es cierto? Yo creo que es bastante evidente que aquellos que tienen variantes defectuosas con, ¿no es cierto?, capacidad de respuesta del receptor, aunque sea poca, son los que se podrían beneficiar más, pero tendrías que conocer la genética. Si te das cuenta, en el SafeHeart, ¿no es cierto?, la reducción fue de más del 40% con inhibidor de PCSK9, en ese grupo específicamente. Pero claro, porque conocemos la genética. Si tú se lo das a un paciente que tiene variantes nulas, no vas a tener respuesta, la respuesta es muy baja, ¿no? Entonces vas a hacer un gasto innecesario, ¿no es cierto?, solamente para probar durante unos meses que no... Yo lo entendería si no estuviera disponible la genética. Tú dices, pues bueno, como no tengo la genética, veamos si responde o no responde a algo por unos meses y veamos qué pasa. Pero claro, en España, que está la genética, la lógica es que el paciente debería tener el acceso a los fármacos que corresponda, ¿no? Claro, bueno, yo creo que, bueno, yo también enfatizo un poquito porque esto lo estamos viendo. Y entonces nosotros a veces desde la Fundación, bueno, pues siempre con el apoyo de los médicos prescriptores, pues se puede mandar una carta a la Comisión de Farmacia. Es decir, que un paciente que tiene una variante de alelo nulo no va a responder a un anti-PCSK9. Por lo tanto, estaríamos perdiendo el tiempo y dinero. Entonces yo creo que este es un mensaje muy importante que tenemos que a veces defender con las propias autoridades sanitarias. Eso es lo que nosotros hemos hecho con datos del SafeHeart precisamente.
cuando hemos ayudado pues al reembolso de Vinacumad en el Ministerio. Y habéis dicho, bueno, pues habéis hablado precisamente del tema de que estos pacientes, como no podía ser de otra manera, que ya lo conocemos, sobre todo de los heterocigotos, son pacientes heterogéneos. Todos no son iguales. Una vez dicho esto, ¿los objetivos en colesterol LDL deberían ser igual para todos? ¿O yo avanzo más? ¿O tendríamos que tener a veces en cuenta una reducción cuantitativa versus una reducción cualitativa? Porque estamos hablando datos de práctica clínica real que ha mostrado el doctor Hervás, que por ejemplo pues podemos llegar en estos pacientes a un 80% de descenso en LDL. A lo mejor no conseguimos el objetivo en LDL, que a lo mejor es demasiado ambicioso en las guías, cuando todavía no hay datos. Entonces, a lo mejor, lo habéis insinuado también, tendríamos que utilizar también la imagen, como habéis presentado, por ejemplo, para guiar inclusive la intensidad del tratamiento. Esa es la pregunta. Y solamente, ¿por qué? Porque además, si nosotros apuramos tanto los objetivos en LDL, el problema es que aunque dispongamos de un tratamiento combinado, en mi opinión, estatinas, ezetimiba, evinacumab o lomitapida, a lo mejor vamos a tener que seguir utilizando LDL-aféresis. Y los objetivos de futuro con estos pacientes es intentar eliminar la LDL-aféresis con los fármacos que actualmente tenemos. Entonces, esta es la pregunta que yo un poquito quería que discutiésemos. Bueno, pues lo que decimos, conseguir unos objetivos, todos igual, o hay que individualizar. Medicina personalizada. A ver, en principio, si no disponemos de otros datos, deberíamos intentar alcanzar los objetivos establecidos, pero sí que es cierto que hay variabilidad. Bueno, pues vosotros habéis publicado recientemente en Lancet las diferencias, por ejemplo, de sexo en heterocigotos. Entonces, el ser hombre o mujer, por un lado, influye. Luego hay otra serie de factores que podríamos llamar protectores que a día de hoy no los conocemos todos. Y sin ir más lejos, por ejemplo, el paciente 3, que mantiene cifras de LDL de 500, que está pendiente de Vinacumab. Ese paciente, con cifras de 500, todos pensaríamos que debería tener alteraciones a nivel vascular. Tiene 20 años, pero ese paciente está en aféresis desde que tenía 6 años. Entonces, claro, partía de colesteroles cercanos a 1000. No hemos llegado al objetivo que establecen las guías, pero hemos reducido de forma considerable los niveles de colesterol LDL. Lo digo porque habría que ver, intentar llegar al 70, al 55, al 100, está muy bien, pero muchas veces no es factible en todos los pacientes. Entonces deberíamos buscar qué factores influyen de forma que a lo mejor en un paciente tener una LDL de 150 lo podemos considerar normal, adecuado, sobre todo si tenemos pruebas de imagen en las que no hay ningún tipo de alteración. Pero claro, si con ese LDL no tiene alteración a nivel vascular, pues obviamente si lo puedo bajar mejor. Pero correcto, si está así y está bien, pues claro. Eso yo creo que esto es muy importante para la audiencia, porque lo habéis dicho mucho a lo largo de eso. Tú además has presentado una mujer con 60 y tantos años, con un colesterol alto, que no quiere hacer y no ha tenido enfermedad cardiovascular. Entonces yo creo que estos son datos importantes. O sea que esto no es igual para todos. Hay que individualizar y todavía no sabemos lo que tú acabas de plantear. Esto lo podremos saber en el seguimiento de estudios con pacientes mucho tiempo. Si a lo mejor un paciente con 130 de LDL o 150, bien tratado, con descensos del 70 o el 80%, pues a lo mejor no le pasa nada. Claro, esas son las cosas que muchas veces no sabemos. Si yo esto lo planteo siempre, porque es que si seguimos a veces así, estos pacientes tienen que seguir muchos de ellos con LDL-aféresis. Entonces, ¿qué nos aportan los nuevos tratamientos? ¿Puedo agregar algo, Pedro?
Sí. ¿Eh? Puedo agregar algo. Mira, yo creo que claramente el tratamiento, y eso es lo que se dice para todas las enfermedades crónicas, ¿no? Debe ser individualizado. Tenemos como una línea, ¿no es cierto?, que es como debería ser, pero la intensidad y el qué y a cuánto va a depender de paciente en paciente, porque es muy difícil un paciente que parte, un niño o un adolescente que tiene un colesterol LDL de 1000, ¿no es cierto?, llegar a 70. Eso es prácticamente imposible. Entonces, habrá algún caso que podrá llegar, pero es prácticamente imposible. Entonces, la reducción porcentual es importante. Tiene que ser el clásico más del 50% y ojalá el 60, 70 y el 80%. Pero si no llegamos al número mágico ese que proponen las distintas recomendaciones, las guías, ¿no? Pues no llegamos y podemos hacer el seguimiento con estudio de imagen vascular. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, tener herramientas para poder estratificar y clasificar los riesgos de cada persona y ver la evolución de cada persona en el seguimiento. Muy bien, bueno, pues ya solamente tenemos una última pregunta y después ya vamos a acabar. Yo simplemente os voy a poner una diapositiva pues a modo de conclusiones. La pregunta es del doctor Ospino, que nos pregunta, yo se la voy a contestar yo directamente, nos dice, ¿hay algún caso de financiación con lomitapide o evinacumab en una hipercolesterolemia familiar heterocigota con expresión fenotípica nula que no responde a anti-PCSK9 y que, por ejemplo, rechaza también la aféresis? Pues no conocemos ningún caso de financiación. Y va a ser difícil que a una persona, si la financiación sale para pacientes que son homocigotos, pues a un paciente heterocigoto va a ser muy difícil que se le conceda la financiación. Muy bien, bueno, pues os quería dar las gracias a vosotros por vuestras presentaciones, por la discusión. He intentado pues que hagamos un poquito, pues una discusión un poquito provocativa en algunos temas. Y ya para terminar, pues ¿qué es lo que conocíamos hasta ahora de la hipercolesterolemia familiar homocigota? Que es una enfermedad, ya se ha dicho, grave, con elevada morbimortalidad cardiovascular. Afecta a personas jóvenes y los tratamientos convencionales son poco eficaces. Es decir, lo habéis expresado muy bien. Era preestatinas, era posestatinas. Bueno, cuando hablamos de era posestatinas, entran todos los tratamientos además de las estatinas. Bueno, pues ahora ya hemos visto que estos pacientes podían a veces fallecer antes de los 10 años en la era preestatina de un infarto de miocardio. Tenemos casos conocidos y, sin embargo, pues ahora claramente, como habéis presentado y el doctor Alonso, en esa curva de supervivencia de los pacientes del SAIHAR, pues está aumentando de una forma clara en cuanto va mejorando el tratamiento esa supervivencia. ¿Qué hemos aprendido? Pues que necesitamos un diagnóstico muy temprano. La idea sería que mandemos el mensaje de que no debe ser más tarde de los 2 años. Y creemos que se puede hacer, sobre todo, bueno, pues con padres que son heterocigotos, que se les debería estar viendo y tratando, y siempre dar el consejo genético hasta que tengamos el cribado neonatal. La heterogeneidad ya se ha dicho y habéis presentado varios casos clínicos. Por lo tanto, nosotros necesitamos la caracterización molecular. Esto va a ser muy importante. Aquí no vale ningún criterio clínico para los pacientes con HS homocigota. La clínica y la respuesta al tratamiento depende de la actividad del receptor LDL. Esto es lo que llamamos medicina personalizada. Y lo que hemos dicho, los pacientes que van a ser la mitad aproximadamente de los que nosotros controlamos en España van a tener variante de alelo nulo y la otra mitad variante de alelo defectuoso, pues lo que está claro que los pacientes con variante de alelo nulo no son susceptibles de recibir anti-PCSK9 porque es una pérdida de tiempo y de dinero. El inicio de la enfermedad cardiovascular y la estenosis valvular aórtica, claro, es mucho más grave y más prematura en pacientes con variantes de alelo nulo. Por eso, de nuevo, la importancia, además del fenotipo, de que tengamos también el genotipo. La evaluación cardiovascular, pues ya lo sugirió también el doctor Alonso. Yo creo que a estos pacientes esta prueba no es invasiva. Un ecodoppler cardíaco se podría hacer en el momento del diagnóstico, inclusive aunque sean muy jóvenes.
Y luego ya un TAC coronario sería a partir de los 8 o 10 años, e inclusive para ver en algunos casos, guiar lo que hemos dicho, esa intensidad del tratamiento, siempre teniendo en mente pues, la dosis radiación. Los datos del CEIJAR muestran un uso importante ya de estatinas, ezetimiba, junto a LDL-aféresis, lomitapide, inhibidores del PCSK9. Y actualmente lo que yo comentaba, que hasta la información que disponemos ya, claro, son recientes, pero que ya 5 pacientes están o empiezan con evinacumab. Lo que hemos dicho de los inhibidores del PCSK9, que en el CEIJAR, pues 1 de cada 3 pacientes consiguen colesterol LDL por debajo de 100. Yo ya no voy a decir por debajo de más debajo. O sea, a mí me parece que un homocigoto que consigamos llevarle a un LDL por debajo de 100, pues si lo hacemos precozmente y pronto, yo estoy convencido de que prácticamente no vamos a ver enfermedad cardiovascular y que los nuevos tratamientos permiten un mejor control y van a poder mejorar la supervivencia cardiovascular, así como la calidad y esperanza de vida, que es un logro que tenemos que tener para estos pacientes y para sus familias. Muchas gracias por vuestra atención.